¿Cómo elaborar el repertorio de aperturas y defensas? ¿Cuál es el mejor movimiento para iniciar el juego? ¿Cómo disponer de las piezas para el ataque y la defensa? ¿Qué sistema jugar? ¿El sistema Londres es bueno? En este breve resumen expondré mis motivos para que usted, amigo lector, elija bien su apertura y su defensa, ya sea de estilo estratégico o de estilo combinativo. La conquista del título mundial de ajedrez desde 1886 hasta 1972 produjo 476 partidas, producto de 27 encuentros por la disputa del título mundial. A continuación, les presento una breve reseña histórica sobre las principales aperturas y defensas empleadas por estos geniales grandes maestros del tablero de ajedrez. Emmanuel Lasker hablaba sobre el sentido común en las aperturas y las defensas. La lógica en la apertura, que define el gran entrenador de la escuela soviética Mark Dvorsky, enseña a sus candidatos a maestros que la lógica es un fuerte componente que juega un papel significativo en las aperturas y las defensas. La lógica no funciona en términos abstractos. La lógica se fundamenta en los conocimientos e ideas concretas sobre la apertura o defensas, así como en los métodos y valorización típicas de las estructuras de peones y piezas que tengamos almacenados en nuestro conocimiento para dar con la solución correcta que requiera la posición. Cuantos más ideas de forma sencilla y clara conozcamos, más amplio será encontrar el camino correcto. Estos nos forman los razonamientos simples y de sentido común ante la posición que requerimos en el inicio de las aperturas y defensas. Ahora procederemos a estudiar las aperturas y defensas que manejaban los campeones del mundo con base en las estructuras de peones, y las dividiremos en dos grandes grupos: estructuras de peones centrales, que son los que ocupan las 4 casillas del centro, D4, E4, D5 y E5, es decir, basados en las columnas de dama y en las columnas de rey. Serán estructuras de peones centrales. La segunda clasificación, que es la que vamos a iniciar ahora, se llama estructura de peones en las aperturas y defensas, y las vamos a conocer en los flancos. Para ello utilizamos la teoría de los cuadrantes, que enunciaremos y daremos un repaso para que sea de forma más didáctica y asequible a cada uno de ustedes. Los peones. El peón es la unidad dinámica y fundamental de las piezas, pero contradictoriamente es la pieza más débil en su accionar y más lenta en su andar. Representa a los soldados de un ejército en las batallas. El peón es la única pieza que no puede retroceder. Su nombre proviene del latín pies, que significa ir a pie. Al comienzo de la partida, cada jugador cuenta con 8 peones, 4 en el flanco dama y 4 en el flanco de rey. El peón avanza por las casillas de las columnas en donde se encuentra ubicado. Avanza desde la posición inicial. Si lo desea el jugador,
una o dos casillas, y a partir del segundo movimiento avanza solo una casilla hasta llegar a la última fila, donde se transforma en otra pieza diferente al peón o al rey. El peón captura en forma diferente a cómo se mueve. Avanza de frente y captura en diagonal. Una sola casilla hacia la derecha o a la izquierda. El valor del peón es... Estructuras de peones en las aperturas y defensas de los campeones del mundo. Primero, estructuras de peones en las aperturas y defensas por los flancos. Segundo, las estructuras de peones en las aperturas y defensas en las dos columnas centrales. En esta cuarta entrega expondré mi teoría sobre las estructuras de peones en las aperturas y defensas por los flancos y la realizaré con mi teoría de los 4 cuadrantes para una mejor comprensión. Estrategia de los peones. El peón es la pieza más débil por acción y movilidad. Sin embargo, en coordinación con otros peones, forma las estructuras que son el esqueleto de la posición, convirtiéndose en un elemento técnico de gran importancia. Algunos grandes maestros los han llegado incluso a valorar como las piezas más importantes en la estrategia del ajedrez. Su función durante el juego es expulsar las piezas del adversario del centro y de los puntos cruciales de juego, para brindar apoyo y permitir el paso a las propias. La debilidad de los peones radica en su lentitud y su escaso radio de acción. La mejor manera estratégica de defenderlo es con otro peón. Sus puntos vulnerables están formados por las casillas laterales y la casilla del frente. Todas las casillas de color opuesto a la casilla donde está situado. Estas casillas son débiles cuando no pueden ser defendidas por los peones y porque pueden ser aprovechadas por las piezas del adversario para ser tomadas como bastiones de ataque. Generalmente aumenta la debilidad si están situadas en la tercera fila para las blancas y la sexta fila para las negras. Estos puntos se denominan huecos. Son casillas no protegidas por peones. Estos huecos serán utilizados por las piezas contrarias para crear un puesto avanzado que será ocupado por el adversario para convertirlo en un punto de penetración. Otra debilidad importante se presenta cuando está separado del grupo. Un peón aislado es un peón que no puede contar con otros para que lo defiendan en las columnas contiguas. En este caso, son aún más vulnerables y se hace muy difícil su defensa, ya que habría que destinar una pieza de mayor valor para esclavizarla en la defensa de este peón débil. Algunos maestros prefieren sacrificarlos en el momento oportuno, a cambio de una mayor actividad para sus piezas. El movimiento de los peones fortifica o debilita las posiciones. Un peón puede cambiar totalmente el curso de una partida. En la parte final de la partida, el peón adquiere una gran importancia. Su fuerza radica en la velocidad para llegar a la última casilla y así promoverse en una pieza de mayor valor. Generalmente una dama, rompiendo el equilibrio material y asegurando así la victoria. Para estudiar más a fondo las debilidades de los peones en las aperturas y las defensas, les recomiendo que miren el control de las casillas y en especial casillas fuertes y casillas débiles, el hueco, donde se muestra un ejemplo de cómo aprovechar estas debilidades.
Zonas geográficas del tablero. El maestro de ajedrez divide imaginariamente el campo de batalla para establecer leyes que regulen el valor de las casillas, el valor de las piezas y el valor de acuerdo a su relación. Esta división le sirve como herramienta creativa y pedagógica para establecer criterios fiables en la creación de ideas y planes. En esta entrega veremos la lucha tanto del bando blanco y el bando negro de controlar las casillas centrales. Recordemos, y los invito a ver el video, el control de las casillas. Hay tres formas de controlar las casillas: por amenaza, por ocupación y en forma indirecta. Los invito a que miren ese video. Ahora vamos a ver varios ejemplos de cómo los podemos utilizar en el cuadrante y los mismos principios que apliquemos en cada uno de los cuadrantes. Y en la zona central veremos la lucha que se presenta de los esquemas indios o esquemas de fianchetto que forman una estructura denominada estructura dragón, también denominado ataque dragón o ataque indio. De acuerdo a la zona se puede denominar ataque indio del rey, ataque indio de dama, defensa india del rey, defensa india de dama. Para que tengamos una comprensión más fácil, vamos a ver esquemas de utilización tanto a nivel estratégico como de defensa. La mejor defensa de un ataque indio es con otro ataque indio, o sea, sistemas indios contra sistemas indios. Campo de juego inicial. El campo de juego inicial del ajedrecista que conduce las piezas blancas es el espacio del tablero formado por las primeras 4 filas, es decir, el rectángulo H1, A1, A4 y H4, siendo este el espacio donde se permite con gran facilidad la disposición de las piezas blancas. El campo de juego inicial del ajedrecista que conduce las piezas negras es el espacio del tablero formado por las últimas 4 filas, es decir, el rectángulo H8, A8, A5 y H5, siendo este el espacio donde se permite con gran facilidad para el bando negro el desplazamiento de sus piezas. ¿Cómo se forman? ¿Cuántas casillas dispone cada uno de los mini tableros? Estos 4 mini tableros son totalmente iguales y tienen a su derecha cada uno la casilla blanca. 16 casillas, 8 blancas y 8 negras. Lo que sucede en uno, sucede en todos. Formación. Al interceptar los 2 flancos con los 2 territorios, se forman en el tablero de ajedrez 4 cuadrados iguales, cada uno con 16 casillas. Estos cuadrantes también se denominan zonas y las diferenciamos por su ubicación, nombre del flanco y nombre del territorio donde se sitúan. Cuadrante o zona del rey blanco: H1, E1, E4 y H4. Cuadrante o zona de la dama blanca: A1, D1, D4, A4. Cuadrante o zona del rey negro: H8, H5, E8, E5. Cuadrante o zona de la dama negra: A8, A5, D5, D8. Conoceremos la formación, conoceremos los diferentes tipos de lucha que se presentan, un ataque indio contra un sistema clásico, vamos a ver los modelos, un sistema indio contra otro sistema indio, que en la forma correcta es la mejor, siempre que el blanco le juegue un sistema indio,
una de las mejores defensas es el sistema indio opuesto. Vamos a conocer algunas estructuras, tanto para el ataque como para las defensas. Hay muchísimas ideas, solamente les doy unos bosquejos generales, pero los principios fundamentales son los que estamos viendo. Es el control de las casillas centrales, que va a empezar por ataques indirectos, por amenaza y termina por ocupación. Y es la lucha entre dos voluntades diferentes. El uno trata de controlar el centro y el otro trata de destruirle el centro para después atacar por los flancos. Vamos a seguir con los fundamentos. Es importante estudiar los fundamentos a conciencia, con mucha claridad. Luego recomiendo que ya con todos estos fundamentos miren partidas comentadas por los grandes maestros: David Broisten, Campeonato de Zúrich, Miguel Naidor, partidas Teoría comentadas de los cuadrantes. Imaginariamente podemos dividir el tablero de ajedrez en 4 partes iguales. Esta división facilita la comprensión y el aprendizaje. Es, por lo tanto, una herramienta creativa y pedagógica que permite formular criterios fiables para la elaboración de ideas y planes. Los cuadrantes permitirán realizar ejercicios de aprendizaje que solo cambiarán en ubicación y color de las piezas. Similar a la entrega anterior, donde hablábamos de la estructura en el sistema Londres, podemos utilizar la teoría de los cuadrantes para realizar en cada cuadrante un sistema de desarrollo ideal para nuestras piezas, que consiste en crear una fortaleza para el rey con el menor número de movimiento de peones. Tomamos el cuadrante 1, el del flanco del rey, y haremos una estructura armónica de desarrollo de piezas y peones, y en esta estructura la repetiremos en los diferentes cuadrantes, también en el flanco dama y en el flanco rey del negro y en el flanco dama del negro. Esto es la misma estructura, son los mismos principios y las mismas características para el ataque y para la defensa. Se llaman ataque para el blanco, defensa para el negro. Ataque indio del rey cuando es del flanco del rey, que veremos ahora el ataque indio del rey. En el flanco rey desarrollaremos el cuadrante moviendo el peón de caballo rey, G2, G3. No moveremos ningún otro peón en este sector para no crear debilidades. Sacaremos allí el alfil, el caballo, y colocaremos al rey en seguridad. Esta estructura que hemos creado la denominamos sistema del dragón o ataque del dragón. Los peones D3 y C4 son la cabeza que apuntan hacia el sector que queremos atacar. Atacaremos el flanco de dama en la mayoría de las veces. Esta estructura es la ideal en el sistema ataque indio del rey o el sistema dragón. La estructura de peones es sólida. La única casilla débil es H3, que no la protege un peón, pero está en un borde del tablero que es muy difícil que las blancas la puedan controlar, que normalmente lo hacen por amenaza, después por ocupación y a veces ataques indirectos. Tenemos que tener control sobre esta casilla, y un consejo es no mover el peón E.
al mover el peón E se debilita muchísimo el enroque con las casillas F3 y H3, donde son los puntos débiles, los huecos que los va a aprovechar el bando contrario. En esta posición vemos que el blanco, con el avance del peón, ha debilitado su enroque, pero quiere atacar en el flanco rey. Entonces él considera que esta debilidad es mínima y se puede decir que el negro lucha contra este ataque indio del rey en una forma clásica y ha desplegado todas sus fuerzas hacia el flanco de dama. La alternativa del blanco es atacar el flanco rey. Si el negro llega primero en el flanco de dama y logra desbaratar la idea del ataque del flanco rey, obtiene la victoria. Lo mismo, si el blanco logra apoderarse del flanco rey y llevar sus piezas hacia el flanco rey y hacer maniobras de hacer más lento el ataque del flanco de dama con A2, A4, jugadas de ese tipo, y trasladar todas sus fuerzas hacia el flanco del rey, tendrá ventaja en este sector. En este momento se puede decir que ambos han jugado súper bien, tienen una posición equilibrada. La lucha apenas inicia. Ahora nos ubicamos en el bando contrario, en las piezas negras, en el flanco del rey. Observemos que el mismo cuadrante E8, H8, E5, H5 es idéntico al anterior. La diagonal E8 y H5 es blanca y la diagonal E5, H8 es negra. Allí ubicaremos las piezas en la misma forma que hicimos como si lleváramos las piezas blancas. La diferencia es que a veces ya no se llama por, digamos, convención, ataque indio del rey, sino defensa india del rey. Los principios son los mismos. Disponemos la misma estructura de peones, la estructura de piezas, y haremos la mayoría de ataques en el flanco dama. Como podemos observar, lo único que cambia es la ubicación y el color de las piezas. Los principios generales son los mismos. Defensa india del rey era favorita de Bobby Fischer, de Miguel Naidoo y de grandes campeones del mundo. Como observamos, la ubicación de las piezas es lo mismo. Ojo con el peón de E7 que controla la casilla F6. También es conocida como la defensa del dragón o defensa india del rey, pero es los mismos principios del ataque indio del rey. Las blancas han optado por su avance D4, D5, obteniendo ventaja de espacio. Las negras utilizan el ataque del dragón, utilizando su alfil para expandirse en el flanco dama y trasladar todas sus fuerzas hacia el flanco dama y obtener ventaja. Para ello van a ejercer harta presión sobre el peón aislado A2, A4, que es la debilidad. En este ejemplo, las negras han utilizado la defensa moderna contra el peón rey o la defensa Pirk-Ufinsev, que creada por estos grandes maestros soviéticos. La lucha inicia con las blancas con un sistema clásico contra un sistema de defensa que es de la defensa india del rey o el ataque indio del rey, que lo hacen con colores negros. En todos estos sistemas, ya sea sistema clásico contra sistema de fianchetto, observemos que la lucha siempre es la misma en el cuadrante central.
las 4 casillas del centro y las casillas colindantes. El blanco, al realizar el avance de E4 a E5, inicia un violento ataque hacia el centro y el flanco del rey. El negro tiene que jugar con sumo cuidado para contrarrestar esta ofensiva, pero se puede decir que ambos jugadores han efectuado los mejores movimientos y se empieza el ataque del medio juego. ¿Quién tiene la razón? El tiempo lo dirá. Miren las partidas comentadas sobre este tema. Recordemos que el avance del peón rey en el ataque del dragón o en el sistema del dragón crea huecos, y los huecos son debilidades muy grandes que no se pueden proteger. Aquí tenemos 2 huecos importantes que son F6 y H6. Eso debilita la posición. Recordemos las 3 formas de atacar una debilidad: por amenaza, ataque indirecto y terminan por ocupación. En el ataque indio, ya sea del flanco rey o del flanco dama, o para las blancas o para las negras, recordemos la importancia del peón que está cerca del peón alfil, que controla las casillas prácticamente del cuadrante central, que serían la de F6 en este caso. En el ataque indio del rey del blanco sería el peón de E2 que controla la casilla F3, y así sucesivamente. Las blancas han seleccionado un sistema clásico. La apertura está equilibrada. Las negras tienen la casilla B4, que es un punto débil, que ya es muy difícil que lo proteja un peón porque se crean más debilidades. Las negras empezaron con una apertura moderna, defensa moderna o defensa PIR. No continuaron con el esquema que preveía el negro que iba a ocurrir, el blanco, perdón, que era C6, C5, donde las piezas pesadas, las torres blancas, estaban dispuestas para repeler este tipo de ataques. La defensa moderna, la defensa PIR, te permite cambiar de esquema de ataque, y optaron por inicio de apoderarse del centro y han jugado D6, D5, presionando fuertemente las casillas blancas del bando blanco, la casilla E4, y posteriormente quieren abrir las líneas aprovechando que sus torres están mejor ubicadas que las torres del bando blanco. Se puede decir que hay un equilibrio en la posición, la lucha apenas comienza y es un ataque agudo para ambos bandos. Al ubicarnos hacia el flanco de dama, tenemos el cuadrante A1, D1, D4, A4 y desarrollamos las piezas en la misma forma y lo conocemos como ataque indio de dama, también denominado con los jugadores modernos que lo ubicaron apertura reti, apertura surquetor reti o ataque Larsen. Fueron los más dignos representantes de este modelo. Recordemos que los peones van siempre apuntando hacia la casilla de la diagonal del alfil, los peones del flanco opuesto del rey. Miramos la estructura de peones, es la misma. El único punto débil en este caso sería A3. El punto C3 está controlado por el peón de D2, que a la vez sostiene el peón de E3 y F4, que apuntan por amenaza la casilla E5. En el del peón o los de flanco del rey apuntaban a la casilla D. Para las blancas D5, para las negras D4. En este caso el peón blanco
apunta a la casilla E4, E5, E4 para el ataque indio de dama de las negras y E5 para el ataque indio de las blancas. Los principios son los mismos. Estos ataques ahora son hacia el flanco del rey. Las blancas, con el ataque indio de dama, se controlan la casilla E5 y quieren iniciar un ataque al flanco rey, muy similar al del sistema Londres. El negro tiene que jugar con mucho cuidado y ha seleccionado un sistema clásico contra un ataque indio. Es muy agudo porque el sistema clásico se apodera primero del centro y el sistema indio trata de destruir ese centro y empieza con amenazas para luego terminar ocupando el centro y quedar con ventaja. Las negras han optado por una de las mejores defensas contra el ataque indio de dama, que es hacer el ataque indio del rey, en sentido contrario. Esa es una de las armas más poderosas de defensa. Observemos esta posición comparada con la anterior y vemos que el negro está más resguardado que en la anterior, que exige más jugadas de cuidado porque es más agresiva. Para un ataque de indio de rey es muy bueno una defensa india de dama. Para un ataque indio de dama es muy bueno una defensa india del rey. Entonces observemos que el control de las blancas en E5 no es tan agudo como en la anterior. Ahora, al ubicarnos en el cuadrante del flanco dama de las negras, haremos el mismo esquema y se denomina defensa india de dama, que es, los principios son los mismos, el ataque indio de dama del blanco. Vamos a atacar hacia el flanco rey. El ataque indio de dama presiona sobre la casilla E4 por amenaza. Estos ataques indios tienen el mismo principio, el control del centro por amenaza, buscando la casilla fuerte que ejerce la presión de la diagonal blanca donde está situado el alfil o la diagonal negra en el caso del flanco opuesto, para hacer ataque en el flanco opuesto con el apoyo del alfil y los peones y las piezas. Si el bando opuesto ha hecho un fuerte peón, el objetivo es destruir primero ese centro peón. Esta apertura o defensa también es una apertura universal. Repetimos la formación que vimos en el ataque indio del rey. Vemos que los peones que se movieron únicamente es el peón de la columna B a B6. El alfil se sitúa en esta casilla. Hay una coordinación espacial entre el alfil y los peones. El peón de la columna D es importante porque defiende con el alfil la casilla C6 y se inicia operaciones de ataques hacia el centro, primero por amenaza, luego por ataques indirectos y por último por ocupación. Principalmente la mayoría de los ataques son indirectos, apuntando primero a las piezas que controlan el centro. Esta apertura, aunque esté jugada con negras, es una apertura universal. La repetimos en este modelo de la teoría de los cuadrantes. En la misma forma y en el mismo procedimiento, en cada cuadrante se repite con las mismas características, el mismo principio de desarrollo de las piezas. Es una apertura que se puede emplear con blancas y con negras con resultados extraordinarios. Vemos en la defensa o en el ataque indio de dama por parte de las negras
cómo ellas se desprenden de su alfil de casillas negras, o sea, su pareja de alfiles, por el ataque indirecto que ejercía el alfil sobre el caballo en la casilla E4, para poder controlar la casilla central blanca E4 y posterior iniciar un ataque hacia el flanco del rey. Es una lucha aguda por las casillas centrales. Los ataques indios de dama o ataques indios del rey que hemos observado en el transcurso, todos son iguales, los principios son los mismos. Ambos pretenden controlar casillas centrales. Se empieza por ataques indirectos, por amenazas y se termina tratando de ocupar el centro, atacando en el flanco dama o atacando en el flanco rey. Pero lo primero por ambos sistemas y todos los ataques es el control de las casillas centrales. Emanuel Lasker dice: el ajedrez es una lucha entre dos voluntades. El que tenga más claras las ideas es el que gana. No importa que mi adversario conozca o no conozca el estilo de defensa. El ataque es más fácil que la defensa. De ahí que este esquema estructurado en cuadrantes nos da pie para realizar con blancas o con negras ataques, denominados ataque india del rey, ataque indio de dama, o defensa india del rey, defensa india de dama, o ataque indio de dama con negras, o ataque indio del rey con negras. Después de adquirir los conocimientos básicos sobre la estrategia y táctica de las aperturas, en este caso de la teoría de los cuadrantes con los fianchetos, que es el mismo esquema tanto para el blanco como para el negro, como lo hemos visto, que lo que ocurre en uno ocurre en el otro, les recomiendo, para ampliar esto y que les quede bien grabado, revisarlo siquiera 3 veces por semana en el primer mes y mirar partidas comentadas. Entre ellas les recomiendo el match de Buenos Aires de Najdorf contra Reshevsky en 1952. Las partidas de Fischer. Fischer organizó y dio popular al ataque indio del rey. Las partidas de Miguel Najdorf, uno de los grandes creadores de la India del rey. Partidas de Kasparov. Partidas de Miguel Tal. Partidas de la escuela soviética sobre la India del rey. Esto les da una amplitud para jugarlas con blancas o con negras en cualquier cuadrante del flanco rey, del flanco dama. Título al maestro internacional de ajedrez Daniel Mauricio Rodríguez Pineda, de Monitor Nacional Superior de Ajedrez de la Federación Española de Ajedrez. Para la suscripción y ver los próximos programas o entregas, favor inscribirse al canal en YouTube Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Les recomiendo ver partidas de los campeones del mundo, entre ellas de las famosas partidas de Bobby Fischer, de Garry Kasparov.
Análisis en las partidas de los libros de el match de Miguel Naidoo contra Rejewski en 1952 en Buenos Aires. Campeonato Mundial de Ajedrez de la Selección Zurich 1953. Son dos famosos libros, el de David Bronstein y el de Miguel Naidoo. Comentan muy bien los temas sobre estos ataques indios que emplean los grandes jugadores del mundo. En el próximo capítulo o próxima entrega veremos las estructuras de peones de las aperturas en el centro.